Les voy a hablar como lo que soy, un maestro con 38 años de experiencia en el aula y que incluso siendo estudiante de bachillerato acompañó luchas de magisterio en mi país. Cuando escuchaba al joven de la Federación de Estudiantes Normalistas, recordaba cómo en 1979, en el marco de la culminación de lo que fue la primera convención colectiva de los trabajadores de la educación en Venezuela, comenzamos a escuchar de la CENTE. Fue la primera vez que supimos de la CENTE. En la década de los 80, acompañando a Faz Gorda, el movimiento pedagógico colombiano, en su momento de reactivación, escuchamos de la CENTE, de la combativa CENTE. En los 90, cuando intentábamos articular movimiento pedagógico alternativo, escuchábamos de la CENTE. Y en el momento más oscuro de la educación pública mundial, el momento actual, la CENTE es la referencia del combate contra el neoliberalismo educativo en el mundo. Como me dieron 20 minutos, voy a tratar de telegrafiar en 3 partes mi exposición. La primera, un poco intentar abordar el contexto de la lucha por una educación pública hoy en el mundo. En un segundo momento, conversar sobre Venezuela, lo que en Venezuela hemos intentado hacer en esta materia, y en un tercer momento, intentar explorar caminos de encuentro del magisterio continental. Repito, esta es la hora más oscura de la educación pública mundial, y esto tiene que ver con la crisis del capitalismo mundial, con el agotamiento incluso de un modo de producción material en el mundo, y el auge, de alguna manera, de un modo de producción material que está cambiando profundamente el modelo de gobernanza mundial. Hoy, la escuela pública, la escuela de 4 paredes, pupitres, pizarra, docente, con la cual que nosotros conocimos y en la cual nos formamos, está en riesgo serio de desaparecer. La profesión docente es hoy una profesión amenazada no solo en México, en el mundo entero. Y para poder entenderlo tenemos que precisamente caracterizar cuál ha sido la política del capitalismo mundial respecto a la educación pública en las últimas décadas. El año pasado, julio del año pasado, un conjunto de pedagogos entregamos a la directora general de la UNESCO, la doctora Elina Bocoa, una carta en la que señalábamos el riesgo cierto de que tuviera un apagón pedagógico global. Y eso no es un tremetismo, en otros escenarios lo he hablado acá, en el mismo escenario de la CENTE hemos explicado a qué nos referimos respecto a este apagón pedagógico global. Por la brevedad solo señalar las líneas centrales de este apagón pedagógico. Es un proceso de ruptura con la pedagogía, de despedagogización de la labor docente a través, primero, de la generación de un conjunto de modas que pretenden confundirnos respecto a las iniciativas para romper con la educación pública. En la década de los 50 fue la moda de las didácticas, y se nos dijo que no había que hablar de pedagogía, sino fundamentalmente de didácticas. Hay compañeros incluso que todavía dicen pedagogía y didáctica, producto de esa operación de rompimiento con la pedagogía como interpretación del hecho educativo en su totalidad. En la década de los 60 vino la moda de la supervisión y el gerencialismo. Y se nos dijo que lo central era la formación de directores, supervisores y planificadores, y que ese era el mayor esfuerzo que debería concentrarse en la otra operación para romper con la pedagogía como interpretación de la totalidad del hecho educativo. En los 70 se impuso la moda de la evaluación, y se nos dijo que lo central era discutir si era evaluación cualitativa o cuantitativa, que no era sustantivo hablar de pedagogía.
En la década de los 80 se impuso la moda de más largo aliento, que en algunos sistemas educativos todavía está sumergido. En la moda del currículo, y se nos dijo que el currículo era el centro de la actividad educativa, rompiendo precisamente con la pedagogía como interpretación de la totalidad. Y en la década, y ya en la década más reciente, fundamentalmente a partir de 2008, con toda la política de la OCDE, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se nos dijo que el centro de la actividad educativa no era la pedagogía, sino la medición de los aprendizajes y la calidad educativa. Entonces se genera todo un proceso a través del tiempo para que no hablemos de pedagogía, para que la pedagogía como interpretación integral del hecho educativo no exista y nos hacen ponernos a pelear respecto a la evaluación, al currículo, a las didácticas y no a los sustantivos del hecho educativo. En ese proceso también se procura romper con la profesión docente y se nos comienza a decir desde la propia década de los 60 que era casi una mala palabra llamarnos maestros. Y se comienza a romper el orgullo de la profesión docente con mucha fuerza, incluso desde los propios discursos progresistas, desde la izquierda pedagógica, en algunos casos asumimos acríticamente conceptos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que nos hablaban que no era correcto hablar de docentes, de maestros, sino de facilitadores, rompiendo el propio orgullo de la profesión docente. Y finalmente, la otra operación es la ruptura del concepto de aula, de plantel, que concreta el derecho o la obligación del Estado por la educación pública. Y se nos dijo también que no era correcto hablar de aula, que no era correcto hablar de plantel, sino que había que buscar otros términos, entre ellos ambientes de aprendizaje. Y lo asumimos de manera muchas veces acrítica, en muchos casos acompañado incluso de discursos progresistas. Tres grandes operaciones para romper con la educación pública y el proceso precisamente de despedagogizar la educación. A esto se le suma todo el proceso que se inicia en los 60 y los 70 de fragmentación del sindicalismo, de ruptura de la unidad del magisterio. Si vemos la historia de América Latina, vemos cómo en ese periodo se fragmentan las grandes federaciones sindicales, las grandes corporaciones sindicales y se atomizan para romper precisamente con la posibilidad de resistencia desde el magisterio. En la década de los 80 este proceso que continúa en ambos, el ataque al sindicalismo y en la desfederalización, se ve acompañado en el marco de la crisis de la deuda pública, que sacude el caso de México de manera brutal. Se comienza a decir que ya el Estado no debe mantener la educación pública, que la educación es una carga y hay que comenzar un proceso profundo de privatización. El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, el INPES, adscrito a la CEPAL, generó un conjunto de estudios en ese periodo donde caracterizan que la crisis es la crisis del Estado y que hay que reducir al máximo el tamaño del Estado. Y la crisis la categorizan en dos grandes componentes, lo que ellos llaman crisis de eficacia y crisis de legitimidad. La crisis de eficacia que dice que las instituciones públicas no sirven para lo que dicen servir, y la crisis de legitimidad que no representan supuestamente entonces a los ciudadanos y las aspiraciones de los ciudadanos. Y en educación, esa crisis, dice el INPE y la CEPAL, y lo toma el Banco Mundial, es la crisis de calidad y de pertinencia. La crisis de eficacia la vincula en el sistema educativo a calidad y la crisis de legitimidad a pertinencia. Y entonces ese es el concepto más acabado que hay de calidad. Calidad es como que la educación sirva para lo que dice servir. Y se comienza a decir que la educación debe ser de calidad sin que en ningún momento se haya definido un concepto de calidad educativa. El año pasado, el año 2014, en el marco de una reunión de la OEA, de la Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe de la UNESCO, los representantes de los Ministerios de Educación de Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela, le pedimos al doctor Jorge Sequeira, el director de la OEA en esa reunión, que nos ilustrara, porque en nuestros archivos no teníamos ninguna definición consensuada en América Latina sobre calidad de la educación. Pero todos estamos hablando de calidad de la educación. Y en esa reunión la UNESCO reconoció que no hay un concepto de calidad de
consensuado. Yo siempre insisto, es como si nosotros, profesores universitarios, aceptáramos ser jurados o aceptáramos ser tutores de una tesis que se defendiera, que pretendiera medir algo que no ha conceptualizado. Bueno, eso es lo que ocurre con calidad de la educación. Se nos impone una evaluación de algo que ni siquiera han definido los propios organismos internacionales, sino que da para todo. Da para cualquier cosa, pero en el fondo da para la destrucción de la educación pública y el concepto de la educación como derecho humano fundamental. En la década de los 90, después que se genera toda una hegemonía de discurso respecto a la necesidad de reducir el tamaño del Estado y privatizar la educación, se profundiza en distintas modalidades de mercantilización y de privatización que crean todo un ataque a los maestros y culpabiliza fundamentalmente la crisis del sistema educativo a los maestros y abre paso a que ocurran o emerja la política de estandarización, que es aquella que nos lleva a considerar a todos los seres humanos iguales, que desconoce las diferencias y que enfatizan políticas públicas en sistemas de medición, de aprendizajes de los estudiantes y de desarrollo profesional de los docentes. Y en el caso de los estudiantes es terrible porque limita todo el papel de los sistemas educativos a 4 aprendizajes. Aprendizajes en matemáticas, lectoescritura, tecnologías y algunos componentes generales de ciencia. Son los 4 elementos que requiere el capitalismo hoy para la mano de obra especializada y para los capataces de fábrica en el modelo de producción capitalista inmaterial. No requieren desarrollo integral de la personalidad, no requieren pensamiento crítico, requieren manejo adecuado de las matemáticas para poder desarrollar la fórmula del modelo tecnológico, requieren capacidad de infraestructura acabada para poder leer manuales, interpretar los manuales y aplicarlos incluso sin propios facilitadores o docentes que formen al personal. Requieren conocimientos globales, como dicen ellos, que se surfee la ciencia, no sé que se conozca ninguna ciencia en particular, sino que se sepa conocimientos generales, surfeo de ciencias para poder entender las adaptaciones rápidas del modelo de producción. Y se requiere también capacidad de ensamblar con el modelo tecnológico rápidamente. Son los 4 grandes componentes que hacen del fenómeno de desmontaje actual de la educación una posibilidad cierta. Cuando hace 4 o 5 años